Hoy estaré en la agenda de Dios. Amén. Hoy estaré en la agenda de Dios. Lo que estamos viendo es que esta palabra, escúchame bien, es poder. Yo le temo personalmente a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se cumple en nuestra vida. Este cielo pasa, la tierra pasa, su palabra se cumple. En segunda instancia, tenemos que tener un honor con la palabra de Dios en nuestro hogar. Hay hogares que no tienen una Biblia. Hay hogares que si de pronto la tienen por ahí archivada, dañada. Estaba viendo a mi hijo y dije, Dayana. La tienen dañada totalmente. Y la Biblia tiene que ocupar un privilegio en nuestro hogar. Un privilegio. Qué bueno tener una Biblia de pronto en el comedor, en la sala o en un cuarto especial donde uno va a adorar. Pero siempre tiene que estar la Biblia. Yo hablo delante del Señor. Yo tengo la Biblia en un sitio especial donde siempre entro a orar y a hablar con el Señor. Y yo le digo a mi esposa, porque Dios me hace reír, a veces voy así cuando el Señor me dice mira, y digo, ay Señor, tengo que orar. Me llama el Señor. Y solamente voy pasando. Señor Jesús, tú eres testigo. Solamente voy pasando y Él me llama. Y otras veces me dice, ven a mi palabra. No me llamó a orar, me llama a deleitarme en su palabra. Y leo 4, 5, 6, 7 capítulos, pero voy reflexionándolos. Y si tú mantienes la palabra de Dios es poder, es espíritu y es vida para ti. Amén, iglesia. Así es de que manténla como el más grande de los tesoros en el nombre del Señor Jesucristo. Este pasaje que ustedes acaban de leer es un pasaje que yo he predicado en muchas ocasiones, pero jamás nunca lo había visto de la forma como Dios lo da. Y quiero hacer un énfasis. La palabra de Dios es tan poderosa que Dios habla de acuerdo al presente, a la necesidad y a la situación de cada uno de sus hijos. Por eso un mensaje lo puede uno transformar en 50,000 formas, porque es Dios quien lo da, quien lo habla y quien lo coloca en nuestros corazones. Amén. Y algo que me llama la atención es que el Señor Jesús, de acuerdo al versículo 46, Él salía de Jericó, no entraba. Él salía de Jericó. Allá en Jericó estaba cumpliendo su ministerio. Había hecho un culto de grandes milagros. Ciegos veían, mudos hablaban, cojos andaban, mancos restauraban su mano, leprosos eran limpios, paralíticos se levantaban. Una serie de milagros impresionantes, que eso era lo que hacía mi Señor Jesús. Él siempre venía. Y a mí me agrada, me complace cuando el Espíritu Santo me da esa revelación de que este mensaje no consiste en pararme aquí y hablar. Este mensaje consiste en un mensaje de poder y por ende pasará, sucederá y acontecerá muchas cosas en la vida de cada uno de ustedes, porque es la palabra de Dios y no vuelve al Señor vacía. Y el Señor, habiendo hecho todos esos milagros, lamentablemente Bartimeo no había podido asistir a ese culto de milagros. Quizá como era un hombre ciego, no había quien le llevase. Quizá como era un hombre ciego, no sabía cómo caminar esa distancia. Y lo que sí sabemos nosotros es que él se quedó ahí en su sitio. Y el Señor Jesús
ya no estaba entrando a Jericó, sino que salía, iba de salida. Y cuando él iba de salida, yo no sé si el Señor Jesús vio a Bartimeo, no sé si lo vio o no lo vio. Lo único que sí sé, mis amados hermanos, es que el Señor Jesús no estaba pensando en Bartimeo desde ningún punto de vista. Si el Señor hubiese visto a Bartimeo, en su misericordia, en su gracia y su amor, lo hubiese buscado. Si el Señor estuviese pensando en Bartimeo, él se hubiera quedado allí, pero solamente él pasaba. Solamente él pasaba. De acuerdo al texto que nosotros estamos viendo, estoy reflexionando el verso 1, versículo 46, perdón. De acuerdo al texto que estamos viendo nosotros, allí estaba solamente el Señor pasando, porque esa es una verdad. Él pasaba solamente, no pensó en Bartimeo, no pensó en nada, simplemente pasaba. Pero Bartimeo sí estaba pensando en el Señor. Bartimeo sí estaba pensando. Y Bartimeo estaba allí pensando porque él comenzó en medio del bullicio que iban los discípulos y mucha gente. En medio del bullicio escuchó por ahí: va el Señor Jesús, el Nazareno, el Salvador, el Hijo de Dios. Y él, pienso yo, metiéndome en los pensamientos de Bartimeo, dijo: esta es mi oportunidad, esta es. Y por eso en ese momento, cuando él supo que era el Mesías, el Nazareno, el que estaba pasando, versículo 47 de la parte B en adelante, estamos viendo Marcos 10:47. Vemos cuando Bartimeo levanta su voz y dice: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Es decir, en otras palabras te estoy diciendo, cuando el Señor pasó, cuando el Señor salía de Jericó, no iba pensando en Bartimeo, ni Bartimeo estaba metido en la agenda de Dios tampoco. Pero Bartimeo dijo: yo haré que esté en su agenda. Y por eso gritó: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y en ese momento las multitudes quisieron callarlo. De acuerdo al versículo 48, las multitudes tal vez le decían: no sea escandaloso, no grite. Pero él lo hacía por dos razones. A saber, la primera, iba mucha gente, había bulla. Y en segunda instancia, él quería llamar la atención de su maestro, del Mesías. Lo voy a parafrasear así. Él dijo: si no me llama, yo lo llamo. Y si él no me busca, yo lo busco. Y si él no viene a mí, yo voy a él. Pero mi decisión está en que hoy es el día de mi milagro, pensaba Bartimeo. Y en ese momento la gente le dice: cállese. Yo creo que Bartimeo no solamente le dijo: está bien, o voy a seguir gritando, sino que Bartimeo ripostó de una forma muy clara y dijo: bueno, ustedes me dicen que me calle, pero ustedes andan con el maestro y no han recibido nada. No han recibido ningún milagro, pero yo no estoy andando con él y lo estoy viendo a él, y hoy estoy declarando que me meto en su agenda para recibir mi milagro. Tremendo Bartimeo. ¿Por qué le digo que se metió en la agenda de Dios? Por dos razones. A saber, la primera, el Señor ni lo vio ni le puso cuidado. No era el tiempo de Bartimeo, pero Bartimeo accionó su fe, y por esa fe, sin estar en la agenda del Señor, dijo: yo me meto en la agenda de Dios. Yo me voy a meter en la agenda de Dios.
Y cuando le dice así, es porque Dios vino a hacer un milagro. Vino a hacer un milagro. Yo declaro en el nombre del Señor Jesús sobre esa vida de Sebastián Suárez. Hoy te estás metiendo a la agenda de Dios, Sebastián. Hoy es tu milagro. En el nombre de Jesús. Dile a tu hermano, míralo y dile: si tú tienes fe, estarás en la agenda del Señor. Amén. Porque hay milagros que son sobrenaturales, iglesia. Hay milagros donde el Señor, por ejemplo, el día que le dijo a Elías: vete a la casa de la mujer de Zaratea, porque aquí yo te voy a sostener. Habló en forma directa, específica. O el día que le dijo: Elías, ve y busca a Eliseo y úngelo, porque aquí que yo lo he escogido para sustituirte, para reemplazarte, y él será el profeta que yo voy a usar. Declaraciones específicas. Porque hay momentos y hay manifestaciones en que Dios, por ejemplo, hoy el Señor dijo: voy a manifestar mi gloria para operar milagros en la iglesia. Pero quizá, mi amado hermano, Él está interesado en este momento en unas personas, las otras no alcanzan. Pero cuando el Señor viene, porque ve esas personas metidas en la agenda, dice: hoy voy a operar un milagro en ellos. Pero los otros comenzaron a avivar su fe, a tener fe en el Señor, y se metieron en la agenda. Y entonces el Señor dice: el milagro es tuyo y también tuyo. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso dice el Espíritu Santo: el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Y hay valientes que arrebatan el milagro para su matrimonio. Hay valientes que arrebatan el milagro para su familia, el milagro para su cuerpo, el milagro para la sanidad, el milagro para las finanzas, el milagro para el bienestar. Pero hay valientes que acrecientan su fe y arrebatan el milagro en el nombre de Jesús. Porque es el tiempo, iglesia, es el tiempo en que tú tienes que comenzar a pensar que este libro sagrado te da inspiración, te da seguridad, te da confianza, te da paz, te da respuesta. Es la bendita y santa palabra del Señor, y tú tienes que creerla en ella. Guárdala en tu corazón, atesórala en tu corazón. Yo me encontré con dos noticias tristes durante el lapso de esta semana. El pastor, cuando a mí me predicaron el evangelio, nosotros con mi esposa y la familia fuimos, no la familia mía porque yo no tenía, la familia de mi esposa, y fuimos a una iglesia y hablamos con el pastor y nos congregamos en esa iglesia. Hace 47 años. Y llegamos a la iglesia y el pastor comenzó a hablarnos, nos recibió con amor y comenzó a predicarnos el evangelio, a hablarnos la palabra del Señor. Y el jueves me fui para la ciudad de Fusa, Gasugá, y me fui a visitarle porque está enfermo. Y observe esto. Él es un hombre que usa estas palabras: sí, mi hermano, tremendo, mi hermano. Y tú puedes estar mintiendo, cometiendo un pecado, y él no te exhorta así, sino que te dice: mi hermana, tú eres una hija de Dios. Tremendo como Dios te ama. Él habla de esa forma. Y estaba yo ahí platicando con su esposa y su hija, y me dice que él estaba el domingo pasado ministrando la Santa Cena, y él es un hombre que habla suave, pero antes de ministrar la Santa Cena, el Espíritu Santo lo tomó y le dijo, y comenzó el Señor a hablar: de cierto te digo que mi venida está cerca. Y comenzó a hablar en alta voz: arrepiéntase, no pueden ustedes seguir viviendo en su pecado. Y comenzó a transmitir un mensaje poderosísimo.
Y luego me dice la pastora, cuando él terminó de hablar, yo nunca lo había visto hablar así de duro, fuerte y con esa autoridad. Y dijo: y el que quiera esa paz, esa restauración en el Señor, pase adelante. Y toda la iglesia se volcó adelante. Toda la iglesia pasó. Y dice que él terminó el mensaje, terminó la administración, porque no estaba predicando con Biblia, era palabra que salía de la boca de Dios. Y le dio un dolor aquí fuerte y se fue para la clínica. Y en la clínica le dijeron: mire, son 3 venas que pasan por aquí al corazón y las 3 están tapadas. Por la edad que tienes no hay nada que hacer. Entonces la pastora se había ido a traerle pijama, un pijama, y al último dijo: no, yo no quiero dejarlo, quiero que lo lleven a la casa, quiero que esté en la casa. Así de que él está en la casa, en cualquier momento parte para el Señor. Yo fui, oré por él, él se siente muy feliz, él me ama muchísimo, muchísimo. El Señor es testigo de ese amor de él para mi vida, para mi esposa, mis hijos. Y yo por supuesto lo amo también, lloré por él. Y hay otro pastor que en el año 94, 95, 96 pasaba yo por una crisis bastante fuerte. Y ese pastor vino con mi esposa lo llevó al apartamento. En esa época vivíamos en Castilla. Y él vino a ayudarme y a restaurar mi vida, Rudy Soto. Y hoy encuentro que ese hombre partió a la presencia de Dios. Partió. Pero quiero enfatizar algo de estos 2 hombres. Los 2 hombres murieron como siempre, como guerreros, como buenos soldados a los pies de Cristo, como buenos hombres de Dios en todas las batallas, y hasta el último momento honrando, glorificando y sirviendo al nombre de Dios, hasta el último momento. Y quiero decirte, tú lo puedes hacer. Es hora de que comiences a despejarte de muchas cosas en tu vida, porque hoy en día el Espíritu Santo, gracias Espíritu del Señor, el Espíritu del Señor está haciendo cosas grandes. Hoy en día podemos ver nosotros una vida que llega a los pies de Cristo hoy. Y esa vida que vino hoy a los pies de Cristo, al otro día la vemos nosotros predicando, porque Dios la ha ungido. Y algunos dicen: pero ese ¿qué hace? Si es un inmaduro. Y entonces yo te digo, ese inmaduro tiene algo que el Señor necesitaba. Él no busca personas perfectas, Él busca personas obedientes, Él busca personas sedientas y hambrientas de Él, para Él usarlas y glorificarse en medio de su pueblo. Y esa persona puede ser tú, si tú te dispones al Señor. La mies es mucha y pocos los obreros. Pocos los obreros, iglesia. Bartimeo, me llamó la atención que Bartimeo en ese momento se dio cuenta que no estaba en la agenda de Dios. Por ello no había estado en el culto de los milagros, por eso mismo no había podido ir, por eso mismo el Señor pasó sin notarlo, sin llamar la atención para nada, pasó de largo. Pero el Señor estaba ahí solamente pasando, y Bartimeo estaba pensando en él. Y me llama la atención cuando nosotros vemos en el versículo 49, 50, 51, cuando el Señor le dice, creo que es el 51, lo manda a llamar, y Bartimeo suelta la capa. Si es ciego, Bartimeo no llegó: aquí estoy, Señor. No, Bartimeo tuvo que haber llegado allá con su bastoncito. Sí, aquí estoy. Aquí. Más para allá. Sí, aquí estoy. Y se posa frente al Señor. Mire lo tremendo. Le dice el Señor a Bartimeo: ¿qué quieres que te haga? Yo le diría, si fuera uno de sus discípulos en esa época, le diría: Señor, ¿qué te pasa?
viene con su bastón tratando de abrir camino, viene ciego y todavía pregunta: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Señor, ¿no ves que es ciego? ¿Cómo a qué vino? ¿A qué vino si es ciego? Y entonces el Señor, ¿qué dice? Dice: yo he puesto el milagro fácil en la vida de cada uno de ustedes. De cada uno de ustedes. Escúchame bien lo que el Espíritu del Señor te transmite en esta mañana. He puesto el milagro más tremendo en la vida de cada uno de ustedes. Y como lo puse en la boca de Bartimeo, Bartimeo tenía el milagro y todo lo que él necesitaba era confesarlo. Confesarlo. Todo lo que él necesitaba, Dios puso el milagro en su boca y él todo lo que necesitaba decir es: Señor, que yo vea, que sean abiertos mis ojos, que vuelva a ver lo que antes veía, Señor, que pueda contemplar toda la creación, Señor. Eso es lo que quiero ver nuevamente. Pero quiero hacer un énfasis allí. Dios había puesto el milagro en la boca de Bartolomeo, la había puesto para que él lo declarara, Bartimeo, para que él lo declarara. La palabra de Dios dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? El milagro está en tu boca, iglesia del Señor. Basta ya de decirle: Señor, ayúdame, mira el problema, mira la necesidad, mira la dificultad, mira cómo mami está enferma, mire cómo me siento enfermo. No, basta ya de una vez. Declara esa palabra, porque el Señor, escúchame bien, hizo el milagro posible en ti, como es posible, como es de fácil el milagro precioso de ir allí a los pies del Señor y decirle: Señor, perdona todos mis pecados, perdóname, lávame en tu sangre. Así de fácil Dios te perdona y te hace heredero del reino de los cielos y de la vida eterna. ¿Por qué? Porque al Señor pagó un precio muy grande. Él fue allí a la cruz, Él fue humillado, fue escupido, fue de puñetazos, fue bofeteado, Él fue azotado, fue puesto con una corona de espinas crueles, horadaron sus manos y sus pies con clavos, traspasaron su costado. A Él le costó un precio grande, muy grande, para que para ti sea fácil llegar al perdón del Señor Jesucristo. Y es fácil, iglesia, porque Él fue el que pagó el precio. Y para ti es fácil venir y decirle: Señor, perdóname, porque he pecado contra ti. Como también es fácil tu milagro. El Señor, con esas llagas, cuando horadaron sus manos, sus pies, la corona de espinas crueles, traspasado su costado, 40 azotes menos uno. Esas llagas que Él tomó, que Él padeció, son las que te hacen sano para siempre. Por eso tú tienes la facilidad de ver el milagro. Fácil es ver que un ciego vea, que un mudo hable, que un sordo oiga, que un paralítico ande, que un leproso sea limpio, que un cáncer desaparezca, porque Él pagó un precio muy alto, demasiado alto, para hacerte a ti y a mí las cosas fáciles, iglesia del Señor. Y todo lo que tú necesitas es hacer lo que hizo Bartimeo. Bartimeo, estando allí, él pudo decir: Él no me llama, yo lo llamo. Él no me busca, yo lo busco. Él no viene a mí, yo voy a Él. Pero yo hoy me voy a meter en la agenda de Dios. Y Dios está en este lugar por el Espíritu Santo. Y el Señor operará muchos milagros. Él ha dicho: voy a descender a obrar en la vida de esta hermana, de este hermano. El milagro está aquí.
si tú te atreves a hacer lo que hizo Bartimeo. No estoy en tu agenda, Señor, no estoy. Quizá me he rebelado, quizá soy incrédulo, quizá he pecado, quizá te he faltado, quizá me he llenado de indiferencia, de orgullo, pero hoy, dígalo conmigo, hoy me meteré en la agenda de Dios. Hoy veré su gloria, hoy recibiré su milagro en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén, iglesia. En esta hora, escúchame bien, los que están enfermos en este lugar, los que están enfermos, pónganse de pie y dígale: Señor, aquí estoy. Tú sabes la dolencia, la enfermedad que yo llevo. Tú lo sabes. Tú lo sabes. Tú lo sabes. Tú la conoces, Señor. Padre, en el nombre poderoso, glorioso y santo de nuestro Señor Jesucristo, yo ruego por estas vidas que se han puesto en pie, Señor. Estoy atando todo principio de enfermedad, cualquiera que sea, en la sangre, los huesos, los intestinos, esófago, estómago, riñones, pulmones, cualquiera que sea, Señor, en el sistema óseo, cualquiera que sea la enfermedad, Padre, garganta, Padre, en esta hora y en el poder de tu palabra, desato estas vidas para honra y gloria de tu santo nombre. Las desato, Padre. Las declaro por tu palabra libres de dolencia, de enfermedad. Las declaro sanas por el poder de tu palabra. En tu nombre santo, amado Señor Jesucristo, y por tus llagas, ahora mismo, Señor, reciben la sanidad. Te doy gracias, Padre Santo. Te doy gracias y te bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora voy a pedirle a la iglesia que se ponga en pie.